Shabbat Shalom a todos. Vamos entonces con el comentario de la parashá de esta semana, que es la parashá número 21. Ya vamos a estar cerca de la mitad de las parashot. Y esta parashá es Kitixá, que se ha traducido cuando hagas o cuando tomes o cuando cuentes. Esto es con relación a la orden de el pago por el rescate de los censados, de hacer un censo para, para, para saber cuántas personas había. Vemos aquí la construcción del kior, del lavatorio, del aceite de la unción, de la preparación del aceite de la unción, de la preparación del incienso, de la confirmación del mandamiento de guardar el Shabbat. Vemos aquí lo de las entregas de las tablas, el, el problema que hubo con el becerro de oro, la rectura de las tablas. Y finalmente Moshe se va a buscar el perdón del pueblo y regresa a los 40 días con las segundas tablas. Esto es básicamente lo que se ve en esta parasha. La parasha comienza diciendo: el Eterno habló a Moshe diciendo, cuando tomes el censo de los hijos de Israel, según tus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se cuente, para los que no haya plaga en ellos al contarlo. Así que hoy vamos a hablar un poquito del pago del cofer y cómo evitar el ayanra o el ojo malvado del malvado. Vamos entonces con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de mis autoridades de ANIAM Internacional, presididas por el doctor Dan Ben Abraham, que la paz esté sobre él y sobre todos ustedes que están en este prestigioso grupo. Eh, Así que vamos a hacer la oración por el estudio de la Torá. Bendito eres tú, eterno, sobre el universo, creador de los cielos y la tierra, que nos has dado tu mandamiento de estudiar tu Torah. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. Para poder entender todo esto de cómo evitar el mal de ojo en nuestras vidas, tenemos que tener claro el concepto del pago del cofer, que es el cofer. Y como leímos aquí, pues la palabra tixá es cuando tome censo, ¿sí? De alguna manera de tomar, de recibir, de contar. Otra traducción es cuando alces cabeza, que es una expresión de alzar cabeza, es referencia siempre para hacer un censo, como aparece en Números 4:2. El sentido de esta frase, ¿verdad? El sentido de lo que nos quiere decir es que no podemos contar directamente a las personas, pues, en este caso, sino que cada persona, ¿verdad? Entrega un medio shekel de plata y cuenta los ciclos de plata. Es decir, por ejemplo, si se contaban 100 personas, ¿verdad? 50 eran 50 ciclos de shekel, porque obviamente medio shekel hacían 50 shekel y ya todo el mundo sabía que eran 100 personas. Esto es para no contar a las personas indirectamente, sobre todo públicamente. Según Rashi, ¿verdad? Eh, Comentarista clásico de nuestro pueblo, dice que este pasuk no constituye una orden divina de contarlo, sino que indica, ¿verdad? Cuando se desea hacer un censo, ¿no? No hay que hacerlo directamente, sino que cada persona
va a entregar, ¿verdad? En este caso de la parasha, medio shekel, y esto será como expiación de sus almas, y luego contarán a los objetos indirectamente para saber cuántos individuos hay. Todo lo que dice Rashi. Como les dije, para poder entender todas estas cosas, entregar el cofre por expiación de sus almas. ¿Qué significa esta expresión? Que cada uno entregará, ¿verdad?, este medio cheque, este cofre, por su alma cuando se les cuente. Para que no, y termina diciendo el pasuk, para que no haya plaga en ellos al contarlo. La pregunta es, ¿por qué no se puede contar una persona directamente y públicamente? ¿Por qué había que pagar un rescate? Eh, un cofre, que es la palabra que está involucrada aquí, significa cubrir, comprar o pago de rescate. Así que ya sabemos ya que Moshe recibió las instrucciones que cuando se va a tomar un censo nacional de cada persona, cada persona debía dar medio ciclo o medio shekel en rescate de su alma. La palabra kofer tiene la raíz de la palabra capará, que es cubrir. Así que la palabra capará es cubrir. Y tiene las mismas letras, la kaf, la p y la r. Eh, y vemos entonces pues que podemos entender que es cubrir, capará. Esto va a cubrir. Eh, por cierto, la kipá, que también tiene, este, significa estar subordinado al Eterno, porque la palabra kaf significa subyugar o doblegarse. Entonces la palabra kaf, ¿verdad?, que viene de la raíz de kipá, vemos entonces que cuando usted ve a alguien con una kipá, de alguna manera él está diciendo que está subordinado al Eterno. Esto es para hacer referencia a la palabra de cubrir, pues que está subordinado y que el Eterno lo está cubriendo. Así que el pago del rescate, el cofre, este procedimiento que establece la Torá, como dice el mismo versículo, es para evitar y protegerse del mal de ojo. Este ejerce un efecto negativo sobre la persona que era contada directamente. Así que cuando tú cuentas a alguien directamente y públicamente, eh, entonces el efecto del Ayan Ra, el mal de ojo, o el mal el ojo malvado, del malvado, entra en efecto. La Kabbalah Kosher nos dice que cualquier cosa que es contada estaba expuesto a la Ayan Ra. En general, señores, se supone que debemos evitar contar cosas públicamente para evitar el Ayan Ra. Por ejemplo, nosotros no podemos contar públicamente la riqueza que tenemos. Inclusive no debemos estar exponiendo nuestra riqueza eh, de manera públicamente porque puede entrar el Ayan Ra. Y de alguna manera el Ayan Ra, ¿verdad, señores? Es algo que el Eterno puso ahí para que las personas que cuando tienen mucho dinero, mucho prestigio, mucho honor, se bajan de la nube, literalmente, porque las cosas siempre son dadas por Hashem y nosotros no podemos, ¿verdad?, pensar de que tenemos riqueza, honor por medio de nuestros méritos, sino por la gracia y la voluntad del Eterno, por misericordia del Eterno. ¿Qué es Ayam Ra? Vamos a explicar esto para poder también entender todo lo que estamos hablando en este día, de esta parashá, que es la parashá del becerro de oro. Ya ustedes van a ver la conexión que hay con todo eso.
El significado literal de Ayan Ra es el ojo del malvado, es decir, el ojo de una persona malvada. Es decir, el ojo del malvado, el Ayan Ra, se refiere al carácter malvado de una persona, de las cosas que ve por medio de sus ojos. El Ayan Rat está asociada con la falta de generosidad de una persona. Está asociado a la falta de una persona de ser buena, de la falta de una persona de no hacer y pensar cosas buenas. El concepto de Ayan Yafat, Ayn Yafat, que vendría siendo ojo bueno, siempre está considerado como una persona generosa, el significado. Y el Ayan Tová, sí, el buen ojo, que también lo vemos en natural, es la persona que ve siempre lo bueno. Y esto es muy importante porque la actitud positiva de ver el lado bueno de los demás siempre nos va a proteger, señores. Cuando tú tienes una actitud negativa con las personas y lo estás juzgando, volvemos al concepto de juzgar que hemos hablado ya en otras oportunidades, tiene ese problema, que entonces te puede venir este concepto de la ya hará. Y usted cada vez que activa la envidia, la codicia o piensa mal de una persona sin tener, juzgarlo, sin tener los elementos apropiados, usted activa el Ayan hará. Por lo tanto, debemos tener una actitud siempre positiva y ver siempre el lado bueno de las cosas. Es como el concepto de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si tú ves el vaso medio vacío, lo estás viendo de una manera negativa. Pero si lo ves medio lleno, sí, lo estás viendo de manera positiva. Es cómo tú ves las cosas, cómo tú las vas a recibir y cuál es la actitud que tú vas a tener. Los problemas siempre van a venir en nuestra vida. La acción, tu acción, si lo que queda de tu parte es cómo vas a recibir ese problema. Cómo tú vas a actuar con el problema. Porque si no, en lugar de este problema que tienes, lo vas a magnificar por medio del concepto de la Yanra. Porque como todo viene del Eterno, ¿verdad? Cuando te vienen cosas entre paréntesis malas, siempre el Eterno tiene algo bueno para ti. Depende de cómo tú lo manejes. Por lo tanto, este concepto de Arrat o el ojo del malvado, ¿verdad? De alguna manera, el ojo del malvado de la Ayam Ara o Aran Ara es un pensamiento negativo o malo que proyecta una persona a través de lo que ve por los ojos. Que ve por los ojos. Y lo que envía hacia una persona, cosa, y lo daña. Es decir, hay gente que tiene lamentablemente este poder de dañar. Y las palabras que mejor se asocian para comprender el Ayan Rat son los celos, la envidia, la codicia, la manera como tú interpretas una situación de las personas por lo que tú ves. Veamos cómo suele ser generalmente el mal de ojo, cómo llega a nuestras vidas. Cuando nosotros codiciamos, por eso que hay un versículo, un mandamiento, que no codiciar, y, y específicamente lo que tiene las otras personas. La Torah es muy específica, habla de la esposa, de la casa, etcétera, etcétera, de los siervos. De alguna manera de codiciar lo que
la otra persona tiene, el vecino, el amigo, el primo, el hermano. Aquí no hay excepción de personas. ¿Sí? Tú puedes tener codicia o envidia, inclusive de alguien querido tuyo. Y entonces, codicia es lo que la otra persona tiene y tú no lo tienes. Y sufres por esa carencia. No solamente es que deseas, sino que sufres. Y entonces también viene otra cuestión, que siente que Dios es injusto en repartir los bienes. ¿Ah? Y los celos, la envidia y el odio entonces se apoderan tuyo. Y ahí entonces se activa la yanra. Tenemos que tener mucho cuidado con estas actitudes que nosotros debemos entonces de controlar lo que vemos para no codiciar y para no tener envidia o celo. ¿Verdad? Fíjense que el relato de contar, hablando de cómo el rey David, en 2 Samuel 21:3, relata, ¿verdad? Este capítulo relata cuando el rey David ordena hacer un censo a todos los israelitas para la guerra. E inmediatamente después, ¿verdad? Vemos ahí que una plaga afectó al pueblo y consecuentemente murieron 70.000 personas, murieron por contarlos de esa manera. Como usted está viendo, no se podía contar directamente porque esto iba a traer. Porque fíjense una cosa, es lo que estoy diciendo, él contó directamente y esto puede afectar a muchas personas. Y esto entonces, este control de la Yanra es para que tú no cuentes, para que no confíes tampoco en, si tiene 70.000 personas aquí, bueno, entonces no, podemos ir a la guerra, tenemos bastante gente. No es lo que tú, las personas que tú tienes, los militares que tú tienes, es simplemente que quien te va a, tienes que confiar en el Eterno, porque Hashem es Adonai Sebaot, es decir, es el Dios de la guerra, pues. En el becerro de oro también contaron y se reunieron, porque, pues, es decir, se reunieron y el pueblo contó inapropiadamente, se reunieron entre ellos y empezaron a decir, mira, Moshe dijo que venía en 40 días. Y empezaron a contar y contaron mal. Y al contar mal, ¿verdad? Los días de que Moshe tenía los 40 días, resulta que hicieron el becerro de oro. Por eso entonces es que viene todo este problema. Así que es atraer o exponerse a la fuerza de la Yanrat es muy peligroso. Por lo tanto, no podemos contar cosas públicamente como el dinero, ¿verdad? Como contar, por ejemplo, como el caso de mm, el rey David, de contar a su ejército. Pero hay algo más que tú tienes que estar muy consciente. Que a veces nosotros contamos en público con las personas inapropiadas de nuestros problemas. No cuentes tus problemas a todo el mundo, señores, porque esto puede, la gente, mire, escuche bien, a veces cuando tú le cuentas a tus cosas, tus problemas a otra persona, resulta que la persona se siente hasta bien porque tú estás mal. Y él dice, bueno, yo no estoy tan mal porque este está peor que yo. Y eso trae a Yan Ra de parte de esa persona. Entonces tienes que tener mucho cuidado de no contarle los problemas, tus problemas a todo el mundo. Tiene que ser alguien que sabes que te va a ayudar, que sabe que va a orar, ¿verdad? Igual que también estamos hablando de estas cuestiones negativas, pero también sucede con tus sueños, tus proyectos, tus planes. No debes de contarle tus proyectos, tus planes a todo el mundo, y menos públicamente. Porque esto puede traer a Rat en tu vida. Por ejemplo, no alabar ni a tu esposa, ni a tus hijos en público, señores. Tenga cuidado de estas cuestiones. No decir que tus hijos son buenos.
o lindo, no, porque los expones a la Yan Ará, señor. No, no digas que tu esposa es buenísima, una tremenda esposa, porque puede haber, en público, puede haber, ¿verdad?, a una persona que este, aplique el Ayanra en tu vida. Y dice, Berta, él sí tiene una esposa buena, no como la mía. Entonces eso trae consecuencias. Entonces tiene que tener mucho cuidado cuando diga las cosas. Pues. Es decir, si usted quiere que deje que su esposa, sus hijos, hablen con sus, no con palabras, sino con hechos, con hechos. Pero cuando tú dices las cosas, ahí hay problemas. Por eso es que, mire, incluso, es decir, usted ve que tal, viene una persona y le dice, ay, qué hijo tan lindo tiene, o qué inteligente es. Usted inmediatamente debe poner un cerco de protección sobre el niño. Y decirle a la persona, Baruch Hashem, ¿verdad? Porque toda la honra y la gloria es de Hashem. Usted échele la culpa a Hashem, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque de eso se está poniendo un cerco de protección. Y si usted ve que la persona insiste, entonces diga internamente el Shema para que cubra la vida de sus hijos. Es muy importante el Shema a veces para cubrir, porque el Shema te está hablando de la unicidad, no solamente de la unicidad del Eterno, sino de que Hashem es el Todopoderoso, señores, que controla todo. Mira lo que dice Yeshua, ¿no? Alguien quiso alabarlo, ¿no? Aquí en Lucas 11:27, aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la multitud, levantando la voz en público, le dijo, bendecido sea el vientre que te trajo y los pechos que amamantaste. ¿Y qué dijo él? Mire la protección. Dijo, bendecidos son los que oyen la palabra del Eterno y la guardan. Es interesante esto porque de alguna manera él, eh, esta persona de alguna manera quería pues hablar bien de él y de su mamá. Y él decía que bendecidos son, mira, es decir, bendecidos son los que oyen la palabra y la guardan. Todas esas personas así. Entonces usted está viendo ahí el cerco de protección que él. Así que tenga cuidado pues en su vida cotidiana, cuando las personas le indiquen cualquier cosa, mira qué bonito carro tiene, o no sé, oye, esto que tú tienes aquí, esta cocina si es buena, o esta nevera si enfría, y usted rápidamente usted tiene que decir Baruch Hashem, que el Eterno nos ha dado esta nevera. Y siempre poner al Eterno en todas estas cosas. El concepto de buen ojo, ¿verdad? Ayan Tobá, el buen ojo, es la capacidad de poder alegrarnos por el éxito de las demás personas. Y este es el antídoto contra los males de la envidia y de la yanra, señores. Nosotros debemos de alegrarnos por el éxito de las demás personas. Esto no es fácil, señores. Esto no es fácil. Les digo, pero es de trabajar en la mente, de que cuando, les digo, un hermano, un primo, un vecino, le va bien alegrarnos y darle la honra y la gloria al Eterno de que esta persona pudo conectarse con la misericordia del Eterno y le está dando entonces esta capacidad de alegrarnos nosotros nos protege, nos protege. Alégrese de las demás personas, pero sinceramente, no de manera incorrecta. Porque hay personas que se alegran, pero más nada. No hay esa cuestión interna de ver, todavía tienen esa capacidad de tener envidia. Pues. Por lo tanto, nosotros debemos tener varias actitudes para evitar la envidia y ser envidiado. Una de las cosas que vemos de los principios es no ser ostentoso
de nuestras virtudes, ¿verdad? Y de las bendiciones que Hashem nos ha dado. Es decir, debemos andar con modestia, con honestidad y virtud. Puede ser que usted tenga la capacidad de comprar, por ejemplo, un carro, una casa. Sin embargo, trate de, de que sea con modestia y honestidad y con la virtud. Porque esto, tener cosas muy ostentosas, usted está en la mira de muchas personas. Y debemos evitar completamente ser envidiados. Así que debemos de hacer todo lo posible para minimizar la envidia. Es decir, no exhibirse eh, sus bienes materiales, no alardear, mira que me fui de vacaciones a Cancún, a Estados Unidos. Es decir, hoy en día también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las redes sociales. Como usted puede ver, usted ve un Instagram, entonces la persona, no sé, en Europa, en Estados Unidos, en México, donde usted quiera, pues. Usted ve y eso puede traer, ¿verdad? Allá en rap, señores. Y no ostentar las fiestas que celebramos. Todo eso tiene que tener. Inclusive, señores, a veces el Shabbat, señor, tenemos que tener cuidado. No ver, porque déjeme decirle que a lo mejor Baruch Hashem, usted tiene la capacidad para comprar una botella de vino, etcétera, etcétera, comprar carne, pescado para Shabbat, ¿verdad? Pero hay personas que no la pueden hacer. Así que tratemos de que, de que esas cosas eh, en el Shabbat, de no pasar fotos, ¿verdad? Porque puede haber una persona que siente envidia, ¿entiendes? Por lo que usted tiene. Así que son cosas que no es que no tengamos cosas, no, es tratar de no exhibir y tratar de evitar que las personas nos envidien. Por supuesto que no podemos evitar esto, pero sí podemos minimizar la envidia de las personas. Igual que con la ropa, igual que con los automóviles, sobre todo las cosas que sacamos públicamente, ¿no? Eh, a aprender a demostrar, señores, menos de lo que tenemos, siempre. Debemos comportarnos también con modestia. Incluso hay otras cosas. Mirar con menosprecio a la gente que no tiene o que es pobre o cualquier cosa es incorrecto. Pues. Eso te trae allá atrás. Por supuesto, no caer en la trampa de lo que nuestra sociedad de consumo tiene y que nos alienta a impresionar a las personas con, con, con vestidos, con ropa, etcétera, etcétera, y despertar envidia en las personas. Y el problema es despertar a la Jan Rat. Así que todas estas cosas debemos hacer. Por supuesto necesitamos protección, porque no podemos evitar esto. Por eso que está el cofre. Y la primera vez que la Torah usa la raíz de la palabra cofre es en la arca de Noé. Y que el significado es cobertura protectora. Ahora, como dice aquí en Bereshit 5:14, dice, harás un arco de madera de cipre y la cubrirás jafata por dentro y por fuera con brea, cofer. Así que de alguna manera esa brea cubría de que el barco no le entrara agua y no se hundiera. Era una protección que tenía. Igual que vemos que en la Torá habla sobre, esto es para allá anterior, que habla sobre el Aarón Kodesh, que se le llama, tiene una tapa que se llama caporet, una tapa protectora que tenía unos querubines, que por cierto, esos querubines generalmente protegen, querubín tiene el concepto de protección, como el protección que hay unos querubines, según la tradición de nuestro pueblo, que hay unos querubines que protegen la entrada del gran Edén o del paraíso.
Ahí vemos ese concepto. Entonces, de alguna manera, el cofer, el rescate, debemos de buscar, de hacer cosas para que nos protejan. ¿Qué son estas cosas? Bueno, por ejemplo, como Jacob envía regalos a Esab, ¿verdad? Y ahí aparece la misma raíz de la palabra cofer, y dice, pues apaciguarás, ¿verdad? Su rostro con el regalo que va ante mí. Es decir, que las dávidas, los regalos, ¿verdad? Es una manera de protegerte. Igual que las ofrendas, el corbán, ¿verdad? Eh, Como vemos aquí, que un becerro de ofrenda por el pecado sacrificará cada día para Kipurín. Eso es para la expiación. Es decir, que las ofrendas, los regalos que tú das, ofrendas, primero como en el caso del medio chequel, que era para los cimientos del Mizcán, sí, las ofrendas que son para cosas del reino de los cielos, ¿no? Es importante. El macer protege tus ganancias. Si los diezmos protegen tus ganancias, es un cofre que tú estás dando al Eterno para proteger tus ganancias y tus bienes. Para poder entender la función de este cofre, hay una función del Hasadik, es decir, que es un cofre. Es decir, el concepto de que los justos o los sadiquines tienen el poder de expiar por medio de su muerte o sufrimiento es conocido desde hace mucho tiempo. Sí, por ejemplo, el concepto que Yeshua, como el Mashiach de Israel, ¿verdad? Murió por todo Israel, es un concepto de cofre. Dice en el Talmud, en Shabbat 33b, que cuando hay justos en la generación, los justos pagan por la generación. Pero cuando no hay justos en esas generaciones, los niños pagan por la generación. Bueno, como usted está viendo, siempre hay que buscar un cofre. Baruch Hashem que nosotros tenemos un cofre, ¿verdad? Que cubre por todas nuestras cuestiones. Y esto usted tiene que tenerlo concepto, pues, muy claro. También la tefilá de un sadik tiene el poder de expiar, tal como escribió Jacob Ben Yosef en nuestros libros. La tefilá eficaz de un justo puede lograr mucho. Así que todo esto, ¿verdad, señores? De alguna manera es un cofre. Y este concepto está basado también en Shemot 32:30, que dijo, Moshe dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, hablando del becerro de oro, que es lo que está diciendo, ahora subiré al Eterno y quizás adquiera expiación, capará, por el pecado de ustedes. De hecho, todo el concepto, todo lo que viene siendo, ¿verdad? El servicio del sacerdote según Aarón, ¿verdad? Eh, todo tiene que ver por el gran pecado del becerro de oro. Es decir, que todos los sacrificios que se hacían en el templo eran expiación por el becerro de oro. Y todo el sacerdocio de Aarón tiene que ver eso. Muy diferente al sacerdocio de Melquisedec, que por cierto la serie está en YouTube de nuestro Jajam Dan Ben Abraham. Les recomiendo que vean la serie sobre la enseñanza sobre Melquisedec, la orden de Melquisedec, para poder entender estas cosas. Así que vemos aquí que hay también otro concepto que de nuestro pueblo que se llama la Medbet Sadikin. Esto es los 36 sadiquines, quienes es un concepto que se maneja que siempre hay 36 justos en cada generación que permanecen en el anonimato. Nadie sabe dónde están. Y por sus méritos es que el mundo no ha sido destruido. O una ciudad puede ser.
No dice. El gran rabino Moshe Haim Luzzatto, ¿verdad?, llamado el Ramjal, escribió en su obra Derek Hashem, dice que el sufrimiento y el dolor son impuestos sobre un sadik como expiación para toda su generación. Este sadik debe aceptar este sufrimiento con amor por el beneficio de la generación. Y como él acepta el sufrimiento impuesto sobre él, es la razón de sí mismo, porque va a traer, este sufrimiento va a traer expiación. Este es el concepto de, de lo que se conoce como la Tet Nafot Kofer la Rabin. Es decir, dar su alma, su nefesh, su neshama como kofer por Israel, como el caso de Yeshua. Por supuesto, señores, este concepto también lo vivimos nosotros. A veces los sufrimientos que a veces tenemos en nuestra vida son como una caparat, señores. A veces cuando usted lo pone en situaciones de sufrir, es para pagar como un rescate, ¿verdad?, de algo que hizo usted o que hizo alguno de sus descendientes, ¿verdad? O tal vez alguna persona, algún ancestro. Y eso de alguna manera usted va a limpiar ese sufrimiento que usted pasa, limpia el camino a sus hijos, a sus nietos. Así que no rechacemos ningún sufrimiento, porque esto puede traer, ¿verdad?, caparot, es decir, esto puede cubrir el pecado de muchos, señores. A veces se busca una persona que tenga la capacidad de ser un sadik, ¿verdad?, una persona buena, de buenos sentimientos, para que sufra algunas cosas para cubrir los pecados no solamente de él, sino de sus familiares. Por eso es que no podemos rechazar, Señor, el sufrimiento que a veces manda el Eterno. Por eso es que la inmuná es muy importante, porque finalmente lo más importante para evitar todo esto y el Ayan Rat es la inmuná, la fe en el Eterno. Por supuesto hay varios niveles de fe. Está la creencia en él, en todos los aspectos teológicos y filosóficos en relación a su existencia. Es decir, creer en Hashem es que, bueno, que es la creencia de que Él existe y todo eso. Eso es un nivel básico. Luego está, ¿verdad?, la otra parte de que está lo que se conoce como que el Eterno da a cada criatura según su voluntad. Y esto es debido, pues, a que entonces todas estas personas creen que Hashem controla toda su vida. Y la otra, que ya es cuando tú aceptas, ¿verdad?, que Hashem es el Todopoderoso y que te va a dar, ¿verdad?, todas las cosas, o te va a quitar, te va a dar alegría, te va a dar sufrimiento. Y esta aceptación es un nivel muy grande de emuná. Y cuando tú aceptas y reconoces que Hashem está al mando de todo, entonces esto inspira, ¿verdad? Esto trae una protección enorme para tu vida, señores. Cuando Hashem nos da algo que merezca o no merezca, y yo lo acepto, entonces entra una paz interior, una shalom interior en nuestras vidas. Y este es el pensamiento de la parte integral de la emuná que nosotros tenemos que vivir. Señores, usted tiene que vivir con este concepto. Usted tiene que vivir con el concepto en su mente de que Hashem es tu Dios. Que Hashem está a cargo de todas las cosas tuyas, ¿verdad? Y así como quedó demostrado de la liberación de la esclavitud de Egipto, así te va a liberar de cada una de tus pesares, sufrimientos, sabiendo de que esto va a traer capará a tu vida. Reconocer, señores, cuáles son nuestros pensamientos malos que activan el Ayan Ra. Cuidar nuestras bocas de no hablar lo indebido, señores.
Juzgar siempre favorablemente de lo que vemos y cuando vemos a alguna persona, porque esto puede traer consecuencias a nuestra vida. Siempre debemos de juzgar favorablemente, señora. No provocar, ¿verdad?, en otras personas el sentimiento de envidia o de celos. ¿Mm? Es decir, realmente es tener una actitud de humildad y real por las otras personas. Darse de acá, ofrenda, señores, porque eso te va a cubrir tu vida. Eso va a cubrir tu vida. Y de alguna manera todas estas cosas que hemos hablado en esta mañana te van a evitar de que el mal ojo del malvado caiga en tu vida. Señores, todas estas cosas debemos tenerlas y vivirlas diariamente. La Torá es para vivirla en primera persona, ¿no? Y nosotros tenemos que, obviamente, de que reconocer que Hashem es todopoderoso y que Hashem nos ha enviado, ¿verdad?, un protector, que es Yeshua, que por medio de su justicia Hashem nos cubre de grandes males, señores. Pero también usted tiene que reconocer sus malos pensamientos, hacer teshuvá, buscar de no hablar lo indebido, señores. Juzgar siempre favorablemente y no provocar el celo y la codicia en otras personas por lo que tú tienes. Y por supuesto, buscar también darse de acá, ofrenda, ayudar al prójimo, visitar a los enfermos, para que tú puedas obtener el beneficio de no tener a Jan Rat en su vida. Que el Eterno los bendiga y los proteja grandemente y haga resplandecer el rostro delante de ustedes y le dé shalom en este día de Shabbat. Shabbat shalom a Mevorá. Sigan disfrutando de este gran Shabbat. Shabbat shalom.